Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. En esta mañana que celebramos Día de Pentecostés, el sermón se llama 50 días. Fiesta de Pentecostés o de las semanas, es lo que celebramos. Se celebra contando 50 días desde la fiesta de recolección de primicias hasta la de la presentación de los primeros frutos. 70 semanas después de la Pascua y un día más. Levítico capítulo 23 nos dice así desde el versículo 10. Levítico 23, 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Bueno, esta celebración la hacía el pueblo de Dios en lo que para los cristianos vino a ser el domingo de resurrección. O sea, nuestro domingo de resurrección, ese día equivale en el calendario judío a la fiesta de las primicias. Esto es muy importante. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo es las primicias de una nueva creación. El pueblo de Israel iba a hacer esta fiesta cuando ya estuvieran en la tierra prometida. Dios les dice: hasta ahorita han hecho lo que han querido, pero cuando entréis a la tierra que yo os doy, así lo haréis de esta manera, la tierra prometida. Habría que darle a Dios lo mejor, las primicias, y les especifica: ustedes no vayan a comer grano ni tostado, ni cocido, ni asado, ni de ninguna manera, hasta que presentéis las primicias a Dios. Las presentáis al sacerdote, el sacerdote las mecía, las dejaba en el altar y luego las mecía. Y lo que se agregaba, dice, es olor gratísimo al Señor. Pensemos en una gavilla, un ramo que el sacerdote mecía. ¿Qué es esto en comparación a la cosecha? No es nada. De hecho, el pueblo de Israel debiera presentar el diezmo. El diezmo es una cantidad grande, muy grande, en comparación a este racimo de este ramo, esta gavilla. Pero el hecho de que fuera lo primero era lo importante. Hasta que presentes esa gavilla en primicias, tú puedes comer del grano que cosechas, tostado, cocido, como sea. Veamos ahora la fiesta de la cosecha de trigo, o Shavuot, fiesta de las semanas. Shavuot en hebreo es semanas. La fiesta de Shavuot o semanas hacía referencia a las 7 semanas que, contando de la fiesta de primicias, el pueblo hacía 7 semanas. Y es un día más, y son 50 para que se celebre en esa ocasión la fiesta de los primeros frutos. Dice Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas será, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Leamos Deuteronomio 16:9. Dice así:
7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esta es una fiesta agrícola, de acción de gracias por la cosecha, los primeros frutos y las primeras crías de los ganados. Como todas las fiestas judías, esta tiene un enorme significado y valor por todo lo que se recuerda, lo que se reconoce que Dios hizo y lo que se declara en toda la fiesta. Se recuerda en agradecimiento a Dios que mi padre fue un arameo que cruzó el río, llegó aquí. Nosotros fuimos creciendo y estuvimos en Egipto y fuimos maltratados, pero tú nos sacaste con brazo fuerte. Se reconoce lo que Dios hizo. Y todos estos acontecimientos es para que se declaran para recordar la magnitud de la obra de Dios. Nos trajiste a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de lo mejor. Por eso te damos a ti lo primero, lo mejor, lo más importante. Bueno, hay otra cosa que los judíos recuerdan y celebran en esta fiesta. Es la entrega de Dios de la ley en el Sinaí. Siempre me pareció a mí como algo opuesto. Bueno, ¿qué relación tiene las cosechas, las primicias, las primeras crías, los sacrificios a Dios con la entrega de la ley? Bueno, vamos a verlo. La entrega de la ley en el Sinaí. Esta, como otras fiestas, es un tipo de lo que ocurriría después. Todas las fiestas judías son tipo, o sea, son modelo, retratan lo que va a suceder después. Lo que sucede después se llama antitipo. En esta fiesta vamos a ver dos cosas. Uno, lo que Dios hace, y otro, lo que el pueblo debe de hacer. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué se conmemora en esta celebración? Que Dios dio la Torá, los mandamientos. Éxodo capítulo 19 nos dice, versículo 5, Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es Éxodo 19, habla del nuevo pacto. Éxodo capítulo 20 dice los mandamientos. Hay veces que el cristiano confunde o usa indistintamente ley, pacto, antiguo pacto, testamento, y no es lo mismo. Dios da la ley. El pacto que Dios establece con el pueblo es, si tú guardas esta ley que te doy, tú serás mi especial tesoro. El pueblo dice, sí, obedeceremos, cumpliremos estos mandamientos. Pero conocemos la historia. El pueblo no fue capaz de cumplir esos mandamientos. Realmente una de las cosas que Dios quería era que el pueblo se diera cuenta que no podía. Por eso se la dio. Pero ahí está el mandamiento. Y el mandamiento es hasta hoy. Ahí están los mandamientos para que los cumplamos. El pueblo de Dios no pudo guardarlos, por eso Dios promete un nuevo pacto que haría con la casa de Israel. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, nos lo dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Ezequiel lo repite también. Ezequiel 36, versículos 25 y 26 dice de la siguiente manera. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
¡Qué maravilloso! Con razón el Evangelio de Juan nos habla de un nacer de nuevo. Jesús dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ezequiel dice aquí, os rociaré con agua, os limpiaré. Desde luego el agua es símbolo de limpieza, es símbolo del bautismo. Y después aquí nos habla de otra realidad. Quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es valioso que veamos, reconozcamos que enlacemos, relacionemos lo que dice el profeta con lo que dice el Evangelio. Es lo mismo. Las Escrituras hablan de Jesús de manera preciosa en todo el Antiguo Testamento. Bueno, la entrega del Espíritu Santo fue al corazón. De esta manera Dios escribe al darnos vida a nuestro corazón, al nacer nosotros del Espíritu, y Dios graba ahí sus mandamientos para que las podamos cumplir. Hay cristianos que creen que Dios da de su Espíritu porque soy muy bueno, o para que esté muy contento. Dios da de su Espíritu para que nosotros podamos cumplir sus mandamientos. Y el cristiano el día de hoy poca atención da a los mandamientos de Dios. Y es muy difícil, las personas, algunos dicen es muy difícil, y otros cristianos dicen sí, es muy difícil. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo, porque es muy difícil cumplir los mandamientos, pero Dios nos da de su Espíritu. Y me atrevo a decir esto. Si a un cristiano, si tú como cristiano dices, no, es que es muy difícil, se te hace difícil porque no tienes el Espíritu de Dios. Se te hace difícil porque aún Dios no ha escrito en tu corazón los mandamientos. Lo que se guarda en el corazón no cuesta tanto trabajo cumplirlo. David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y sabía de lo que se trataba. Por eso Dios pone su espíritu nuevo, corazón nuevo dentro de nosotros para escribir ahí los mandamientos en el corazón. Dios ya no graba sus mandamientos en la piedra, en el corazón de piedra. Eso fue el primer pacto. Dentro del proceso de revelación de Dios y el proceso de redención suya. Bueno, esto prefigura los primeros frutos que los apóstoles presentan a Dios. Lo que la gente hacía de presentar 2 panes y sacrificios representa los primeros frutos, que son los primeros convertidos a Dios. En la fiesta se presentaban 2 panes, algunos sacrificios. Eso es lo que el hombre hace. Ya dijimos que lo que Dios hace es dar de su espíritu. Lo que el hombre hace es presentar de los primeros frutos, las primeras crías. Hay que darle a Dios lo primero, así como la fiesta de las primicias. Entonces, en lo material, en lo simbólico, en lo que es antitipo, el pueblo presenta las ofrendas. Pero en lo espiritual, el pueblo presenta 3,000 convertidos a Dios como primeros frutos. En la prédica anterior hacía mención de que los discípulos estaban siempre en el templo. Y lo que comentaba era que si estaban siempre en el templo, tenían ese espíritu de la gente en el templo, espíritu de alabanza y de adoración a Dios. ¿Qué podemos pensar en relación a esta fiesta? Otra vez, los discípulos no estaban encerrados en el aposento, mucho menos estaban temerosos. La mayor parte estaban fuera en el templo. Ahora, si los discípulos estaban en el templo, estaban haciendo lo que la gente hacía en el templo, alababan y adoraban a Dios. ¿Y qué hacía la gente en el templo el día de Pentecostés? Presentaban ofrenda de primeros frutos. Debemos pensar que los discípulos, estos 120 que recibieron el Espíritu Santo, también presentaron, como todo buen judío, la ofrenda de primicias a Dios. Ellos eran buenos judíos. Ellos guardaban todavía todas las fiestas. Una cosa es después, que ya no fue forzoso u obligatorio guardar toda la ley, pero mientras aquí estaban guardando la ley y lo hacían con gozo, no les pesaba, era fiesta, con gozo lo hacían. Es importante esto, ¿por qué? Porque Dios quería que el pueblo guardara
en su mente y corazón el tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? Presentar 2 panes y sacrificios de animales. ¿Qué es el antitipo? Presentar 3,000 convertidos a Dios. Eso en el corazón y en la mente estaba en ellos. Si nosotros ponemos atención en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, esto es muy valioso, porque nuestra fe vemos cómo está enraizada, no es nueva. Lucas le dice a Teófilo para que veas la verdad en que ha sido enseñado. El Antiguo Testamento nos sirve para ver la verdad en que hemos sido enseñados. Ver las fiestas judías nos sirve para ver cómo está apuntalada la fe cristiana y cómo es que las Escrituras hablan de Cristo desde siempre. Bueno, Jesús había dicho a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí vemos en el día de Pentecostés, después de que descendió el Espíritu Santo, que se agolpó la multitud a ver qué pasaba y Pedro les predicó. Jesús también había dicho a Pedro: te haré pescador de hombres. Y aquí vemos que a Pedro fue el primero que arrojó la red y pescó una gran cosecha. Ahora, así como en Tiberíades habían tomado una gran pesca, Pedro con los demás apóstoles, así aquí también logran una gran pesca. Bueno, Jesús había dicho que los discípulos, Él los puso para que llevaran fruto y su fruto permaneciera. Para nosotros es todavía ese legado. El Señor nos ha puesto para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Qué podemos decir acerca de nosotros, el significado de esto? Tiene valor para nosotros lo que Dios da a su pueblo en este día, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Todos los cristianos creemos en el Espíritu Santo, pero según la denominación de que hablemos, vamos a ver cómo cada denominación habla de manera diferente del Espíritu Santo. Qué triste, es el mismo Espíritu. Bueno, una cosa es una forma de explicarlo diferente, pero al Espíritu Santo, sea la denominación en que estemos ubicados, tenemos que verlo como para tener comunión con Él. La bendición apostólica dice: el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo, comunión es participar de lo mismo. El Espíritu Santo nos hace partícipes de Dios, de lo que es de Dios. Jesucristo dijo que Él nos haría saber todas las cosas, nos recordaría las cosas, tomaría de las cosas de Cristo y nos la haría saber. Dice la carta a los Hebreos que Dios testificaba juntamente con los que predicaban, con prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, dicen los apóstoles, Jacobo, desde Jerusalén a la carta que mandaron a la iglesia de Antioquía. Esa es la comunión del Espíritu Santo, cada día compartiendo, conviviendo lo mismo, el Espíritu Santo y yo. Esa es la vida del cristiano. Tristemente, en muchas iglesias a los cristianos se les enseña del Espíritu Santo después de semanas o meses de convertidos. Se les enseña, se convirtieron algunas lecciones para que entiendan principios básicos del cristianismo, ya después se les bautiza, ya después se les habla del Espíritu Santo. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare. Es necesario que el cristiano sepa del Espíritu Santo tan pronto ha nacido de nuevo, y posiblemente desde antes. Pedro habló del Espíritu Santo desde antes de que se convirtieran. Les dijo que recibirían el don del Espíritu Santo, que era lo que ellos habían recibido como iglesia. El cristiano, el recién convertido, necesita saber que el cambio que se operó en él es gracias a lo que el Espíritu Santo ha hecho, y que si se siente diferente, y que si entiende las Escrituras, y que si siente un peso y un peso liberado y un gozo, es porque el Espíritu Santo está en él. Es decir, tiene que interpretar el cambio por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio.
es cuando el Espíritu Santo estuviera en el creyente, que iba a entender que Cristo estaba en nosotros y que Cristo estaba en el Padre y que el Padre y el Hijo están en nosotros. Los cristianos necesitamos poner mucha atención en lo que la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Y no quiero decir en la doctrina del Espíritu Santo, porque si digo esto, el metodista va a pensar en su doctrina del Espíritu Santo, el pentecostés va a pensar en su propia doctrina del Espíritu Santo, el bautista va a pensar en su doctrina del Espíritu Santo, y su doctrina del denominacionalista es lo que ha sido enseñado. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, yo te invito para que conozcas un poquito más. Yo no digo que rechaces lo que tu denominación te enseña. Yo digo que hablar del Espíritu Santo es mucho más que hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Porque esto nosotros la bautizamos, le damos un tinte denominacional. Bueno, que la comunión del Espíritu Santo sea contigo.